¿Qué debo hacer para que tú sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer? Soy Arturo Castro. Los invito a que vean este programa Reencuentro con México. Rendimos tributo a uno de los músicos más importantes de México, Arturo Castro Muñoz, compositor, arreglista y fundador del grupo de los Hermanos Castro. Falleció el pasado 13 de marzo. Los dejamos con esta charla que sostuvimos con él en agosto de 2018. Como antes. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Él nació en Coatzacoalcos el 12 de diciembre de 1940 y desde los 6 años toca la guitarra y el piano. Bueno, digamos que a esa edad su padre le enseñó a tocar ambos instrumentos. Arturo Castro, ¿cómo nace tu pasión por la música? Mi pasión por la música, yo era un chamaco, pues debo de haber tenido 5 o 6 años y vivía en Puebla, porque yo iba a nacer en Puebla porque mi mamá me traía en el tren para que naciera en Puebla. Cuando llegamos a Puerto México, Veracruz, dije, Puebla, pues no, aquí en Veracruz. Y la hice que se fue a un hotel que estaba en la terminal del tren y nací ahí en Puerto México, Veracruz. Y mi mamá, pues cuando se alivianó, me trae a Puebla. Te digo esto porque mis 2 hermanos, Jorge y Javier, son poblanos. Entonces, ahí empiezo a crecer. Mi abuela tenía un piano y me metí a la pasión de tocar el piano. ¿Qué edad tenías? 6. Pero cuando esto ya tenía yo 7, 8 años. Y mi papá me enseña a tocar guitarra porque era un extra. Y resulta que tenía un grupo de musical que iba a ensayar a la casa, ahí en Poza Rica. Y resulta que no fue el bajista. Y yo de chamaco, con el bajo tirado así en el suelo, empecé a tocar el bajo porque era lo principal de la música, es el bajo. El bajo. Si no está el bajo bien puesto, olvídate. Y entonces, pues nadie se dio cuenta de eso. ¡Ay, qué interesante el chamaco! Hoy nos acompañó y todo eso. Y entonces yo ya empezaba a ver ese Poza Rica que no iba a tener gran futuro para la música, para que a mí me gustaba. Y mi papá organizó que nos enseñó a todos a tocar guitarra, que eran Jorge, Javier y yo, los Panchitos. Pero en aquel entonces éramos los Cachorros. Así nos pusieron porque por mi hermano el más chico que le decían el Cachorro. Entonces empezamos a cantar pues, canciones tranquilas, ¿no? Folclóricas y esto y el otro, y nos lleva a dar una audición, una presentación a un teatrito que había en la Pemex. Los que saben van a saber que la Pemex ahora está en la vuelta de la esquina de Poza Rica. Antes había que viajar a la Pemex. Y cantamos, y no, cállate tú, la gente se emocionó porque cantábamos a 3 voces. Ya era el trío Los Panchitos. Todavía no, eran los Cachorros. Ahí te va. Y entonces, mi hermano Jorge hacía la primera voz. Mi hermano Javier, que tenía intuición muy musical, bajista y todo, buen músico el Javier, hacía la segunda voz y yo me metía en la tercera, pero como pato del agua. Así que eso ayudó a que ese trío de niños cantara 3 voces. Ya después empezaron los Panchos, por Dios santísimo.
Y me fascinaron los Panchos, me fascinaron. Y le dije, papá, ¿sabes qué, papá? Vámonos a México, vamos a poner canciones de los Panchos, eso. Y allá cantamos y hasta nos llevan a las películas. Mi papá agarró la onda y vámonos pues a México con un pensamiento pues prácticamente mío. Yo los arrastré a todos a México y ya llegamos. Cuando cantábamos como los Panchos estaban trabajando en un teatro que se llamó Tivoli. Y vamos a dar una audición al teatro. Y pues cantamos. Oyen a 3 chamacos ahí cantando como los Panchos y todo. Y, no, o sea, como unos niños cantando como Panchos y el otro requinteando como Pancho. Pues nos dijeron, debutan el próximo sábado. O sea, ya. Estaba Pedro Infante en la cartelera de número 1. Pedro Infante, Rosita Fornés, una cubanita. Los Panchos, no, eso se atascaba. Estabas con lo más grande de la industria, del arte y del cine y de todo, de la música. Y entonces, pues luego nos llamaron para hacer películas. ¿Cómo que debutaron? ¿Como los Panchitos ya? ¿Cómo ya? No, porque éramos los cachorros y digo, no, el empresario dijo, los Panchitos. Pues va, qué caray, nos van a pagar, pues órale. ¿Cuánto les pagaron? Híjole, como de aquellos 300 pesos. Era mucho. Hicimos 2 películas con Fernando Fernández, de esas de barrio, que éramos los chamacos del barrio. Y entre uno de esos chamacos del barrio, esto te lo cuento como una anécdota, había un negrito. Era el papá de Kalimba. El papá de Kalimba, ahí estaba él en el barrio como parte de los chamacos de la vecindad. ¿Y qué tal les fue en general la etapa de los Panchitos? Pues muy linda, bueno, bendita etapa. Anduvimos por toda Centroamérica y Sudamérica, como los Panchitos y las estaciones de radio o televisión se abarrotaban para ver qué era eso. Y eso nos dio una estabilidad económica muy buena. Mi papá y mi mamá eran los managers. A mí me daban 22 pesos, lo que sea, al que componía. Porque, pues, ¿para qué quería yo dinero? Bueno, ya eras requintista, pero en la composición también, ¿cómo te iniciaste? No, la composición ya fue más tarde. Mi papá organizó una caravana de artistas y llevábamos todo y en esa caravana de artistas había un par de muchachas que bailaban, qué bárbaro, se me salían los ojos, 13 años. Y una de ellas me mató, me enamoré ahí todo. Y entonces fue cuando escribí por primera vez una canción para esa muchacha. Era una muchacha guatemalteca. Se llamaba Carmen Granados. ¿Y la canción? Ni me acuerdo cómo se llama. A ver, no me acuerdo ahorita, porque tiene mucho tiempo. Pero es una canción que estaba compuesta, fíjate, para la voz de Nat King Cole. Con el sonido del cantante Nat King Cole, yo hice la melodía. Y así salió. Y así empezó mi vida. Su abuela le vio aptitudes y lo envió a la capital poblana, donde a los 10 años formó su primer grupo. Junto a sus hermanos Jorge y Javier, creó el trío Los Panchitos. Arturo tocaba el requinto y dirigía. ¿Cuánto tiempo dura el auge de Los Panchitos? ¿Y cómo nace el proyecto para que crearas el grupo de los hermanos Castro? El auge de los Panchitos dura hasta que pues ya crecemos, ya nos podemos seguir llamando Panchitos, aunque éramos chavillos, ¿no? Cuando yo tendría, cuando mucho, 15, 16 años y mis hermanos para abajo. No, teníamos trabajo con puras estrellas.
nos tocó trabajar en el Teatro Lírico con Jorge Negrete y Pedro Infante en competencia, pues se puede decir, en la misma cartelera. Nos tocó trabajar con Agustín Lara. ¿Cómo estaríamos de chamacos y de revoltosos? Que Agustín Lara mandó a poner unas barras así con forradas de terciopelo y todo para que no pasáramos por ahí. Y decía, aquí no pueden pasar los panchitos. Y así, ya cuando llegamos a la edad de 15, 16 años, estábamos trabajando con Pedro Vargas en un hotel que ya no existe. ¿El Prince se llamaba? Se cayó con el temblor. Del Prado, ¿no? No, el del frente. Regis, eso, chido. En ese Regis estábamos trabajando con Pedro Vargas. Y luego ya seguía Agustín Lara. Nomás fíjate de qué tamaño las estrellotas. y ustedes panchitos. Y nosotros los panchitos. Y le estaba yo diciendo a Pedro Vargas, le estaba yo diciendo, oiga, jefe, o maestro, no sé cómo le decía yo, don Pedro, estamos queriendo buscar un nombre para cambiarnos ya el nombre. Y empezamos a inventar puros nombres de esos idiotas, de que los fulanos, los menganos, los estos, los el otro. Y nos dice don Pedro, idiotas, si se llaman Castro y son hermanos, pónganse los hermanos Castro. ¿Para qué le buscan? Y ya nos... Padrino, le dijimos ahí a Pedro Vargas. Y así nacen los Castro. Ya un tiempo después ya me empiezo a quitar el repertorio Panchos y empiezo a buscar nuevas canciones que habían unas joyas. Y eran canciones como cómo fue, Delirio, ese tipo de canciones que hoy en día están nuevas. Son obras de arte. Y cantábamos chachachás y ese rollo. ¿Qué es lo que le gustaba al público de los hermanos Castro? Los hermanos Castro, pues que tocábamos y cantábamos al mismo tiempo. Tocaba Jorge las congas, Javier el bajo y yo en el piano. Y ya sonaba, nos podíamos parar en cualquier esquina a cantar. No necesitábamos orquesta ni nada. Y entonces tuvimos la encantadora circunstancia de que Fe Llove vino a trabajar con nosotros en un cabaret del cual me hice socio yo, con el dueño del cabaret. Era un barcito. Y el dueño del dice, ustedes no son para que anden aquí en el fulano, en el mengano. Entonces, ustedes necesitan un lugar propio. Porque vio que había una calidad especial. Dice, Arturo, te propongo que te asocies conmigo. Vamos al 50% después de gastos y te vas a ir a inaugurar un lugar que tengo acá en ¿sabes dónde? Insurgentes y Reforma. ¿Quién puede perder dinero ahí? Insurgentes y Reforma. El Run Run. Famosísimo fue, famosísimo. Y nos metemos ahí, como ya éramos prácticamente los dueños, entonces teníamos que ahorrar para crear la música de baile. Entonces tocábamos para bailar, pero sin despeinarnos, hombre. Y luego ya hacíamos el show. Me traje a Fe Llove para que estuviera con nosotros ahí en el lugar. Y a Flavio, que empezaba. Entonces eso era la locura, porque tenías todo. Era una fórmula de crear un programa que tuviera todo. Total. ¿Qué tal les fue a los hermanos Castro a partir de ese momento? A partir de ese momento hubo una circunstancia aquí en México que no me gustó. Ya decía yo, nosotros ya tenemos que hacer otra cosa. Y empecé a crear un sonido para ir a cantar a Nat King Cole.
a Sinatra. ¿Me entiendes? ¿Es cierto que Nat King Cole los apadrinó? Sí. Fíjate, sin conocerlo y amándolo tanto y admirándolo tanto, nos hicimos amigos. A él le encantó lo que hacíamos, pero déjame decirte lo más importante. Cuando estábamos ahí, yo sentía que me hacía falta una cuarta voz o un cuarto elemento. Y me voy a ver a Gualberto, que estaba cantando recién casado con una niña, y tenía que trabajarle para la leche de la niña. Y lo integras al grupo. Le dije, ¿cuánto te están pagando aquí? 50 pesos. Yo te los doy y te vienes a trabajar acá de dueño. Así funcionó. Y 50 pesos. Oye, el cine te costaba 4 pesos. Pues si te alcanzaba para una torta y un refresco y todo, los 50 pesos. Los países donde más éxitos han obtenido los hermanos Castro. El que era un país divino y encantador porque trabajábamos 2 o 3 veces al año, era Puerto Rico. También Venezuela también nos abrió los brazos divinamente. Y Colombia también. Son los países que eran los 3 que nos abrazaban. No teníamos que preocuparnos en el año. Con más de 50 años de trayectoria, rendimos tributo a Arturo Castro, uno de los compositores más reconocidos. Recuerda, y después del amor, que arrasó en el Festival Mundial de la Canción Popular, celebrado en Río de Janeiro, Brasil. ¿Qué fue la televisión para los hermanos Castro? Pues fue muy importante porque hacíamos algo distinto, porque nuestras presentaciones en televisión ya fue en la época en que teníamos el Fórum de los Castro. Cuando teníamos el Fórum, un cabaret que también nos asociamos con unos amigos, fue, olvídate, y empezamos a traer a todas las grandes estrellas. El padrino del Fórum fue Tony Bennett, que acaba de grabar con Lady Gaga, por favor, los chamacos abusados. Ese fue nuestro padrino en el Fórum de los Castro. Vino Polanca, compositor de My Way, nada más. Vino Sergio Méndez, bueno, una playa de estrellas. ¿De qué programas recuerdas tus mayores éxitos? Además de ese. Bueno, entonces ya te tengo que hablar de Ed Sullivan Show. El Ed Sullivan Show era el show más prestigiado, más visto en los Estados Unidos. Fue el que trajo a los Beatles, Ed Sullivan. 3 años antes, los Castro cantaron en ese show de Ed Sullivan. Ya después vinieron los Beatles. Imagínate de qué tamaño era el show ese. Entonces es inolvidable. Hicimos shows inolvidables con Ed Sullivan. Hicimos un show con Hugh Hefner. Hugh Hefner fue el creador del Playboy. Él era el que dirigía, ¿cómo se llama? El que introducía a los artistas, el que manejaba ahí el maestro de ceremonias, por como le quieras llamar. Y ya te imaginarás, qué show. ¿Cuánto tiempo duró el grupo de los hermanos Castro, ya con Gualberto y con Benito Castro? Y con Benito. 13 años. 13 años. ¿Qué tal les fue? Maravilloso. No nos preocupamos de nada. Íbamos temporada Las Vegas, 2 meses, Caesars Palace. Temporada Reno, 2 meses. Temporada Lake Tahoe, que ahí es pues donde conocí a Nat King Cole. En Lake Tahoe había un lugar que se llama Harrah's. Y en ese lugar conocí a Nat King Cole. Y ya nos invitaba hasta a su camerino ahí a destramparnos con él y todo. Y ¿qué nos preocupaba en el año? Si nomás íbamos y con que trabajáramos eso, dólares a pasto. Y nunca me fui a jugar. Cada vez que me fui a jugar a los casinos, me rompieron todo. ¿Cómo ha sido la vida sentimental de Arturo Castro? Ha tenido muchas emociones importantes. ¿Cómo cuáles? Pues no me hagas mencionar ahorita, porque si no,
No sé para qué quiere mi señora unas tijeras para cortar pollo que las tiene ahí debajo del colchón. No. No, he tenido romances muy especiales, encantadores, inolvidables. Inolvidables. Me han hecho componer, me han hecho crear. La canción de Yo Sin Ti la escribí para una muchacha de Tuxpan en Lima, Perú. Ahí nos íbamos a ir al cine y yo les dije, en el elevador les dije, me llegó la canción, en el elevador. Les dije, vayan ustedes al cine. No, güey, tú dijiste que fuéramos y eso y lo otro. Váyanse. Cuando regresen les voy a tener una canción nueva. Yo Sin Ti. ¿Tienes idea de cuántas canciones has escrito? 600. No todas han sido éxito, pero son 600. ¿Qué sigue en la vida de Arturo Castro? Más canciones, porque es mi vida. Esto es muy importante. Si yo quiero mantenerme como me estoy manteniendo, con el entusiasmo, con todo el amor al espectáculo y todo eso, tengo que estar escribiendo música y canciones. Me dices ahorita tú que el peje me ofrece una diputación, ¿no? O sea que se la devuelvo. No, yo no puedo estar en una oficina, yo tengo que estar haciendo música. ¿Te angustia, Arturo Castro, el paso de los años? No, fíjate, no te angustia, no lo llamaría yo así. Te centra, te pone en condición, en conocimiento de que ahora tu trabajo lo tienes que hacer en un mes. Antes lo hacía en 6 o en un año. Ahora no. Ahora es en un mes. Crear, seguir haciendo. Y hay muchas cosas importantes en la vida. ¿Le tienes miedo al final? ¿De mi vida? Pues no, porque me protegen mucho. Tengo una protección bella, no, ni lo pienso. No puedo pensar en nada de eso. ¿Sabes cuál soy? Soy Tony Bennett y canta como Dios. 92 va a cumplir ahorita. Y canta mejor que nadie en el planeta. Entonces eso es un ejemplo de que, oye, pues tengo chance. Tengo chance. Muchas gracias Arturo Castro. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchas gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.